Sistemas materiales. En la vida cotidiana, uno está continuamente en contacto con diferentes sustancias. Si consideramos la variedad de productos que podemos encontrar, por ejemplo, en un supermercado, cualquiera de esos productos que separemos para examinar sus características se denomina técnicamente sistema material. Pero también algunos mililitros de ácido en un tubo de ensayo forman otro sistema material. Es decir, los sistemas materiales son una porción del mundo físico que se aísla para ser estudiada. Otro dato a tener en cuenta de los sistemas materiales es que deben poseer límites, y esos límites pueden ser reales o imaginarios. Por ejemplo, si tomamos cierta cantidad de agua en un Erlenmeyer, supongamos 50 mililitros dentro de un Erlenmeyer, esa porción de materia será nuestro sistema material. Ahora bien, ¿cuáles son los límites de ese sistema material? Los límites serán las paredes del recipiente que los contiene. En este caso, el límite es real. Pero en el caso de que tomemos para el estudio un pequeño cubo imaginario dentro del contenido del Erlenmeyer, entonces los límites pasan a ser también imaginarios. Existen criterios que se pueden utilizar para la clasificación de los sistemas materiales. En este caso, que se muestra en esta diapositiva, el criterio que se ha usado es la interacción que tiene el sistema material con el entorno, con el medio que lo rodea, con el exterior. Aquí podemos apreciar que tenemos un sistema material abierto, que es aquel que va a interactuar o intercambiar materia y energía con el entorno, y ese intercambio va a ser desde el entorno hacia el sistema, pero también desde el sistema se disipa calor, por ejemplo, que es una forma de energía por las paredes del recipiente, y también condensando las gotas de agua que salen de la solución de café caliente. Este entonces sería un sistema material abierto. El otro ejemplo que tenemos aquí es un sistema material cerrado, que está representado por varios termos. La condición necesaria en este caso sería que no haya intercambio de materia. Solamente el intercambio tiene que ser de energía, y en este caso podemos decir que las paredes del recipiente pueden disipar calor hacia su entorno. El tercer sistema clasificado aquí es el sistema aislado. Los sistemas aislados podríamos decir que son una subclase de los sistemas cerrados. Los sistemas aislados tienen un valor conceptual sumamente interesante porque ayudan a especular qué ocurriría si un sistema fuese aislado. En tal caso no interactuaría de ninguna forma, de ninguna manera con el entorno. Bien, ¿cómo sabemos que un vaso con un líquido transparente contiene agua o alcohol? Para poder determinar que un material es uno y no otro, tenemos que evaluar las propiedades de ese material, de ese sistema material, que son sus características. Algunas propiedades son sencillas de evaluar a través de los sentidos y se denominan organolépticas. Estas son el olor, el sabor, el color y también los estados de agregación, es decir, si son sólidos, líquidos o gaseosos. Luego nos referiremos a los otros dos estados de agregación que vemos en la diapositiva. Las propiedades de los sistemas materiales también dependen de la porción de materia que nosotros estamos estudiando. Y esa porción de materia nos va a caracterizar cuál es el material que estamos analizando. Para caracterizar un material se utilizan propiedades que no dependen de la cantidad de materia. Se llaman estas propiedades intensivas. Algunas de ellas son la densidad, el estado de agregación, el color, la conductividad. Dentro de estas
propiedades intensivas, por ejemplo, la leche que es de color blanco, ese color se va a mantener más allá de que tomemos una porción pequeña, como puede ser una cucharadita, una gota de leche, inclusive un pocillo lleno de leche. Por lo tanto, el color es una de las propiedades intensivas que van a caracterizar a la leche. Las propiedades intensivas son aquellas que no varían, son propiedades universales que siempre se miden en las mismas condiciones de presión y temperatura. No cambian aunque se las evalúe en distintos lugares del planeta. Contrariamente a las propiedades intensivas, tenemos las propiedades extensivas, que dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, el volumen, la concentración y el peso son propiedades de este tipo. Retomando el ejemplo de los productos que se encuentran en el supermercado, una primera diferencia que puede observarse entre ellos es que algunos, como el agua, las gaseosas, los jugos, son líquidos, mientras que otros, como la manteca o los fideos, son sólidos. Es decir, nos estamos refiriendo a los estados de agregación de esos sistemas. Como vemos aquí, nosotros conocemos y planteamos que existen 5 estados de agregación de la materia, es decir, los 3 más conocidos, sólido, líquido y gaseoso, pero también tenemos otros 2 que serían el condensado Bose-Einstein y el plasma. Vamos a comenzar por estos dos últimos. El condensado Bose-Einstein es un estado de agregación sumamente inestable que solamente se puede encontrar a nivel laboratorio en una temperatura cercana a los 0 Kelvin. Ahora bien, lo mismo ocurre con el plasma, es otro de los estados de agregación de la materia sumamente inestables. Y lo que vemos aquí, estos cambios de colores que se presentan, corresponden a los cambios de temperatura que generan las tormentas solares. Las tormentas solares son como chorros que salen desde la corona del Sol de iones y de electrones. Esta ionización a tan alta temperatura produce este estado de agregación llamado plasma. Volviendo a los estados más conocidos, sólido, líquido y gaseoso, podemos caracterizarlos por ejemplo, los movimientos que existen entre las partículas que los conforman. Los sólidos van a tener un movimiento vibracional, pero van a respetar los lugares en el que se encuentran las partículas. Los líquidos, además del movimiento vibracional, suman a este un movimiento de traslación, en donde algunas partículas se deslizan sobre otras, esto les da la propiedad de fluidez a los líquidos, y el material que se presenta aquí como gaseoso, tener las partículas que lo componen, un movimiento caótico que va a ocupar todas las paredes del recipiente, ¿sí? Por eso no tiene forma propia ni tampoco volumen propio. Las transformaciones que se dan a partir de estos 3 estados de agregación tienen diferentes nombres. Cada uno de esos procesos, ¿sí?, tienen su nombre correspondiente. Entonces, si tenemos un estado de agregación sólido y pasamos al estado gaseoso directamente, sin pasar por el estado líquido, esa transformación se va a llamar sublimación. Si recorremos el camino inverso, de gaseoso a sólido, se va a denominar desublimación. Pero también hay procesos que van paso a paso. Por ejemplo, de estado gaseoso a estado líquido se denomina condensación, de líquido a sólido solidificación, de sólido a líquido fusión y de líquido a gaseoso vaporización. Otro de los criterios utilizados para clasificar los sistemas materiales son teniendo en cuenta las propiedades intensivas de los sistemas. Por ejemplo, si esas propiedades intensivas se mantienen constantes
en cualquier porción del sistema estudiado, ese tipo de sistema se va a denominar homogéneo. En nuestro caso sería la taza de café, ¿sí? Por supuesto, el sistema en análisis va a ser el contenido de la taza. En el segundo caso, tenemos los confites. No he tomado los confites como heterogéneo por los colores, sino en la consistencia de los confites, teniendo en cuenta las densidades que tienen, su interior y la cubierta. Entonces, si tomamos en cuenta esa propiedad intensiva, que es la densidad, vamos a ver que es diferente en la cubierta que en el interior del confite. Por lo tanto, al no mantenerse constantes en todo el sistema, ese sistema material se clasifica como heterogéneo. Y después les traje un ejemplo de sistema inhomogéneo, que es aquel que tiene las propiedades intensivas variantes en forma gradual. Esa variación y ese tipo de sistema generalmente se dan dos ejemplos, que son el agua de mar, que si se toman las muestras a distintas profundidades, vamos a ver que tienen, por un lado, distinta constitución química, es decir, distintas sales, pero también si tomamos la densidad también van a ser distintas. Estoy refiriéndome si tomamos esas propiedades intensivas a distintas profundidades. Otro de los ejemplos que habitualmente se dan tienen que ver con el aire, ¿sí? A distinta altura el aire también va a tener una composición distinta y por supuesto también una densidad distinta. El ejemplo que les traje es una fotografía que la tomó el telescopio espacial Planck de la agencia europea y se refiere a una fotografía. Esta que ustedes ven ahí está compuesta a su vez por un conjunto de fotografías para luego formar esta que nosotros estamos viendo. Esos distintos colores me están dando las distintas temperaturas que yo tengo en ese sistema en un momento determinado. Como vimos, dentro de las propiedades intensivas estaba la temperatura. Por lo tanto, si en un único momento las temperaturas son distintas en el sistema y esa diferencia es gradual, en este caso va de menores temperaturas a mayores, las menores están representadas por los colores lilas y azules y las temperaturas mayores por el color rojo, eso evidencia que este sistema es inhomogéneo. Vamos a ver la aparición de la palabra materia. Nosotros a la materia ya la hemos caracterizado en cursos anteriores, ¿sí? Y vamos a ver que esa materia se puede presentar de dos maneras distintas. Por un lado, siendo compuesta por una única sustancia y si no, por más de una sustancia. Y del lado de más de una sustancia vamos a tener lo que se llama mezcla. Ahora, la sustancia pura puede estar constituida por un solo elemento. Y aquí tenemos el ejemplo. En este caso vendrían a ser moléculas de un mismo elemento y esas moléculas son diatómicas. Pero también pueden estar constituidas por más de un elemento. Este sería el otro ejemplo. ¿Sí? Tengo moléculas compuestas, cada una de ellas, por dos tipos diferentes de elementos. A su vez, las mezclas van a también dividirse en dos, porque vamos a tener aquellas mezclas que tienen una apariencia uniforme y aquellas otras que tienen una apariencia discreta. Cuando yo digo discreto, quiere decir que hay una separación, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver en términos de fases. ¿Cómo se llaman cada una de estas presentaciones que se pueden dar? Bueno, la primera es una sustancia simple, la segunda una sustancia compuesta, luego tenemos las mezclas homogéneas y las heterogéneas. Veremos ahora algunos ejemplos, siempre desde el punto de vista microscópico, cómo nosotros representamos la materia mediante estas partículas. Bien, en cuanto a la sustancia simple, puede ser de carácter atómico, como por ejemplo el argón, que ese es el ejemplo que aparece allí, o también de carácter molecular,
que vendría a ser el primer ejemplo que habíamos visto, o también, como aparece aquí, moléculas del gas hidrógeno. En este caso son moléculas diatómicas. Luego tenemos que la sustancia compuesta puede tener un carácter molecular, como en el agua. Acuérdense que compuesta era aquella sustancia que estaba constituida por más de un elemento. Fíjense que cada molécula tiene un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Y también se puede presentar en su carácter de cristal, ¿sí? Cristalino, como es el caso de los cristales de la sal común de mesa, que vendría a ser el cloruro de sodio. Ahora veamos algunos ejemplos para poder identificar. Fíjense, si yo les doy estos 4 ejemplos, cada uno de ustedes debería poder identificar, ¿sí?, a qué tipo de sustancia o de mezcla corresponde cada uno. Entonces, el primer ejemplo, estamos viendo que es una sustancia pura, simple, molecular diatómica, que correspondería a esta rama del cuadro principal. La segunda muestra sería una sustancia pura compuesta, molecular diatómica. Ya estamos en esta rama donde cada una de las moléculas que están representadas aquí están compuestas por 2 elementos y esos 2 elementos son distintos. Luego tendríamos una mezcla homogénea de sustancia simple monoatómica y otra simple molecular diatómica. Y el último ejemplo, fíjense que acá hay una marcada diferencia entre esta zona de los átomos representados con puntos negros y esta otra representada por moléculas. Entonces aquí estamos en presencia de una mezcla heterogénea de un compuesto molecular que es triatómico y una sustancia simple monoatómica. Otros ejemplos pueden ser estos, ¿sí?, donde tenemos en el primer cuadro una mezcla homogénea de 2 sustancias simples monoatómicas. En el segundo cuadro tenemos una sustancia pura compuesta molecular triatómica. Y en el tercero, fíjense que son moléculas que están compuestas por 4 átomos, todos iguales. Entonces tenemos allí una sustancia pura simple molecular tetratómica. Bien, acá entonces tienen una diapositiva en donde pueden ver las presentaciones y los diferentes caracteres que pueden presentar del lado izquierdo de la pantalla todas las sustancias químicas elementales. Se llaman así porque están compuestas cada una de estas presentaciones por un único elemento. Este es el caso del sodio, del ozono, del nitrógeno, y no necesariamente tienen que estar comprometidos un conjunto de átomos, sino también que pueden ser monoatómicos, como es el caso del argón y del neón. Y a su vez también pueden tener un carácter atómico, molecular o de cristal, ¿sí? Y en el lado derecho de la pantalla tenemos los compuestos químicos o sustancias compuestas, aquellas que estaban conformados por 2 o más tipos de elementos. También tienen su carácter molecular o de cristales. Ahora es el caso de las mezclas. Entonces tenemos 4 ejemplos. En las mezclas vamos a ver, en el primer ejemplo tenemos una mezcla de 2 elementos. En el segundo también es una mezcla de 2 elementos, pero aquí cada uno de estos elementos, uno está en forma monoatómica, que serían las esferas verdes, y el otro conforma una molécula diatómica. El tercer ejemplo es una mezcla también de 2 elementos, pero moleculares. Fíjense que cada una de las moléculas, sean las rosadas o las violetas, son diatómicas. Y en el cuarto ejemplo es una mezcla de elementos y compuestos. ¿Qué significa? Que los dúos de esferas rosadas componen una molécula, sustancia simple, pura, compuesta por un único elemento, mientras que las verdes y rosas serían moléculas compuestas, ¿sí? ¿Por qué?
porque están conformadas por distintos tipos de átomos. Este sería el cuadro general en que se pueden abarcar todas las presentaciones que puede tener la materia en la naturaleza. Y fíjense que donde pusimos mezcla homogénea, agregamos otra categoría que es la categoría de solución. También puede ser llamada disolución. Es decir, que a partir de este cuadro, nosotros teniendo cualquier sistema material, podemos caracterizarlo por las propiedades que vimos anteriormente, pero también por el carácter y la presentación que ellos tienen en la naturaleza. Si ustedes se fijan, en el cuadro anterior teníamos otra categoría a las mezclas homogéneas. Esta categoría era la de solución o disolución. Es decir, la solución o la disolución es una mezcla homogénea y por ser una mezcla tiene una composición variable. En esta fotografía podemos ver que existen distintas mezclas homogéneas, como por ejemplo el agua de mar. También podemos tomar como mezcla homogénea el aire mismo, ¿sí? Está constituido por una mezcla homogénea de distintos tipos de gases, que nosotros no advertimos esos tipos de gases. Lo mismo sucede en el agua de mar, que contiene muchísimas sustancias, distintas especies químicas que provienen de iones de magnesio, de sodio, de cloruros, de bicarbonatos, de sulfatos. No solamente tenemos aquí el aire y el agua de mar, sino también podemos decir que es una mezcla homogénea o una solución, el café, los jugos, el capuchino, siempre y cuando nosotros lo estemos observando de una manera macroscópica. Tenemos ahora los procesos de formación de soluciones, pero antes de ver esos procesos que son mecanismos por medio de los cuales se forman las soluciones, tenemos que determinar que una solución o disolución está compuesta por un soluto, que es el componente que se encuentra en menor cantidad, y también por un solvente o disolvente, que es el componente que se va a encontrar en mayor proporción o mayor cantidad. En el ejemplo que tenemos acá, podemos observar que el disolvente se encuentra en el vaso de precipitados y es líquido. Podemos decir que podría ser agua. Y el soluto es un soluto sólido de color azul. Si miramos las representaciones microscópicas de las partículas de disolvente, vamos a ver que son esferas celestes, mientras que la del soluto son partículas de color azul oscuro. Ahora, cuando ellas se mezclan en la solución, las partículas que están en menor cantidad se van a esparcir o mezclar con las partículas que tienen mayor cantidad. Hay que advertir acá que no existe una reacción química entre las partículas del disolvente y las partículas del soluto. Simplemente es una mezcla. Ahora sí, si pasamos a los mecanismos que justifican la formación de las soluciones, tenemos el primero, que es el más simple y más sencillo, que se denomina dispersión. ¿En qué consiste? Bueno, es un mecanismo que, como vemos acá, tenemos dos gases separados por un tabique. Cuando se levanta ese tabique, uno de los gases se dispersa dentro del otro y queda conformada así la solución, que es una mezcla homogénea. El segundo mecanismo de la formación de soluciones es el que se denomina solvatación. El proceso de solvatación consiste en que el disolvente, que en este caso sería el agua, va a disociar los cristales de sal. Los cristales de sal están formados por iones. Esos iones, al ser introducidos en el disolvente, van a ser atraídos por las moléculas de disolvente. Va a haber una atracción eléctrica, una atracción electrostática,
y las moléculas del disolvente van a rodear por separado los iones de ese cristal. Si lo vemos más en detalle, acá tenemos las moléculas de agua y el cristal de cloruro de sodio. Fíjense que una vez que el cristal de cloruro se introduce dentro de las moléculas de agua, las moléculas de agua atraen a los iones por separado. Por un lado están los cloruros y por el otro los iones sodio. Una particularidad es que, si ustedes se fijan, los iones cloruros están rodeados por moléculas de agua que orientan la parte de la molécula con densidad positiva hacia el ion negativo, mientras que el ion sodio, que es positivo, también está rodeado por las moléculas de agua, pero ahora las moléculas de agua orientan su parte cuya densidad es negativa, que estaría representada por el oxígeno o las bolitas rojas, hacia el ion positivo. También acá hay que remarcar, no es una reacción química la que se produce, sino atracciones electrostáticas entre moléculas y iones. El tercer mecanismo de formación de soluciones sí son las reacciones químicas. Nosotros ya hemos visto en qué consisten las reacciones químicas, es en donde tenemos diferentes reactivos que luego de una transformación se van a convertir en otros compuestos, en otras sustancias diferentes con características propias distintas a las que tenían cuando se encontraban como reactivos. Lo que vemos acá es la formación de dos moléculas de agua. Tienen acá una tabla en donde se pueden observar los distintos tipos de soluciones. Las soluciones no siempre son líquidas, esto hay que aclarar. Tenemos soluciones como por ejemplo el vidrio, que es una solución sólida. Se han dispersado moléculas de un soluto sólido en un solvente que también es sólido. Tenemos los humos, la mezcla de un soluto en forma de sólido con un solvente en forma de gas. Bueno, y allí tienen el cuadro que pueden luego ustedes ver en detalle o profundizar si es que lo quieren. La última parte, entonces, tiene que ver con de qué manera se expresan las concentraciones de las soluciones. Y tenemos que tener en claro que la concentración es una relación entre la cantidad del soluto presente en una cantidad de solvente o de solución. Esto va a depender a qué se hace referencia. Una de las expresiones más conocidas de la concentración es el porcentaje de masa en masa, que se define como gramos de soluto en 100 gramos de solución. Este porcentaje ¿sí? Se simboliza de esta manera y tenemos acá los ejemplos, en donde el primer ejemplo dice, tenemos 20% de masa en masa. ¿Esto cómo se lee o cómo se dice o qué significa? Bien, si yo lo leo diría que hay 20 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. ¿De dónde sale esto? Esto sale directamente de la definición de porcentaje de masa en masa. Acá después tenemos un ejemplo que ya requiere cierto cálculo, sencillo pero es un cálculo. Dice, se agregan 25 gramos de sal de mesa, que es el cloruro de sodio, en 60 mililitros de agua. ¿Qué concentración en porcentaje de masa en masa tendrá dicha solución? Bien, ¿cómo arrancamos acá? Nosotros sabemos que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Entonces, podemos hacer la equivalencia. Nosotros decimos acá en el enunciado del problema que tenemos 60 mililitros de agua, que equivaldrían a 60 gramos de agua, por la sola razón de que la densidad del agua es 1. Entonces, sabemos que la masa del soluto sumado a la masa del solvente me va a dar la masa de la solución. Si tomamos los valores que tenemos acá, digo 25 gramos de cloruro de sodio, que sería mi soluto, y 60 gramos de agua, que sería en la cantidad de agua en la que se disuelven
esos 25 gramos, me dan un total de 85 gramos de solución. Pero teniendo en cuenta la definición, ¿sí?, del porciento de masa en masa, que era en 100 mililitros de solución, entonces decimos, si en 85 gramos de solución, que es lo que sacamos acá, mediante la suma, teníamos en esos 85, teníamos 25 gramos de soluto, tenemos que referenciarlos ahora en 100 gramos de soluto. En 100 gramos me va a dar X. Hago la regla de 3, 25 por 100 dividido 85 y me da 29,4. Ese valor sería el valor del porciento de masa en masa. El segundo ejemplo de expresión de concentraciones se denomina parte por millón y significan los miligramos de soluto que yo tengo por kilo de solución. Hoy era por 100 gramos, ahora aumentamos, ¿sí?, por kilo. Un kilo, acordémonos que son 1000 gramos. Y también debemos recordar que 1000 miligramos es 1 gramo. Entonces, si tomamos en cuenta el valor sacado en el ejercicio anterior, que nos había dado 29,4% de masa en masa, y sabemos, que 1 gramo son 1000 miligramos, entonces vamos a pasar esta cantidad de gramos de soluto que tenemos a miligramos, solamente los convierto. Entonces lo que hago es decir 29,4 gramos X, ¿sí? Hago la regla de 3, lo único que hago es multiplicar los gramos por 1000 miligramos y me da 2,94 por 10 a la 4. Esa es la cantidad en miligramos. Lo único que hice fue convertir los gramos en miligramos. Ahora, esos miligramos van a estar, según este valor, en 100 gramos de solución. Los otros, lo que necesitamos es tenerlo en 1 kilo. Entonces lo que hacemos es referirlos a 1 kilo. Decimos, si en 100 gramos teníamos 2,94 por 10 a la 4 miligramos, en 1 kilo, o lo que es lo mismo como yo puse ahí, 1000 gramos, será X. Y me da un valor de 2,94 por 10 a la 5 ppm, parte por millón. Este valor es muy grande. Esto sucede porque en general las partes por millón son expresiones que se usan para dar las concentraciones de soluciones muy diluidas. Acá, como nosotros tomamos el ejemplo anterior, entonces nos da un número bastante grande. Fíjense ahí, yo les puse que se utiliza este tipo de expresión de concentración para soluciones muy diluidas. Este último concepto es el de solubilidad de una solución. ¿Qué es la solubilidad? Bueno, es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en un volumen determinado de solvente, pero siempre teniendo en cuenta la temperatura a la cual se lo hace, ¿sí? Esto es muy importante. Y es una manera de expresar los gramos de soluto por litro de solvente o a veces también por 100 gramos de solvente. Los ejemplos que tenemos abajo, vemos que en cada uno de los recipientes vamos a considerar que hay la misma cantidad de solvente. El solvente estaría representado por las esferitas verdes transparentes. En cada uno, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4, va a haber la misma cantidad, el mismo volumen de solvente. Pero vamos a ir introduciendo en cada uno de estos recipientes distintas cantidades de soluto. En el primero introducimos muy poco, por lo tanto podemos decir que es una solución diluida. El soluto está representado en este caso por las esferitas rojas. En el segundo ejemplo tenemos una solución concentrada. ¿Qué significa? Que en la misma cantidad de solvente, el mismo volumen, voy a colocar más cantidad de soluto. Por eso los puntitos rojos aumentan en cantidad, en número. En el tercer ejemplo dice solución saturada. ¿Cuándo tenemos una solución saturada? Bueno,
cuando en el volumen de solvente que tenemos, al agregar soluto, ya no podemos disolver más cantidad de él. Es decir, el solvente ha llegado al máximo en gramos de soluto que puede disolver. Si agregamos más cantidad de soluto, ya estaríamos en el ejemplo 4, en donde el exceso de soluto, al no poder ser disuelto por este volumen de solvente, va hacia el fondo. ¿Por qué yo hice hincapié en lo de una temperatura dada? Porque si estamos en este caso y nosotros calentamos este sistema material compuesto por la solución sobresaturada, puedo asegurar que habitualmente este soluto en exceso se va a disolver, a pesar de que yo no agregue más cantidad de solvente. ¿Por qué? Porque la solubilidad va a aumentar a medida que aumente la temperatura del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta cantidad de soluto se va a disolver en la misma cantidad de solvente, pero a una temperatura mayor. Entonces, este concepto de el aumento de solubilidad con la temperatura lo vamos a ver más adelante y en mayor profundidad cuando veamos las curvas de solubilidad de las distintas soluciones.